Moral normativa y moral fáctica. El segundo tema de nuestro programa, después de haber visto lo que es la moral y definir lo que es la moral y también verlo en contraste de lo que no es la moral. Moral normativa y moral fáctica. Es una distinción básicamente de lo mismo de la moral. Empezamos. Moral normativa. Cuatro aspectos. Son todos aquellos actos o comportamientos guiados o condicionados por elementos externos al sujeto, los cuales señalan un deber ser, una conducta correcta, social y públicamente hablando. Lo normativo, entre comillas, norma nuestros comportamientos sociales, es decir, moldea nuestras acciones, nos indica cuáles son correctas de acuerdo a la tradición o la estructura social, política y cultural predominante. Al afirmar que, entre comillas, norma nuestros comportamientos, se afirma que sanciona o censura cualquier acción que se salga de lo normal, o normado como errónea o ilegal. Es el espacio del deber ser, de lo establecido tradicional y culturalmente como correcto. Y esto es muy general. Es decir, si la tradición ha determinado que algo es culturalmente correcto, tradicionalmente correcto, eso quiere decir que cualquier comportamiento que salga de lo normal, normado, de lo normal, de lo tradicional y culturalmente como correcto o aceptado, será pues desde luego incorrecto. Y se saldrá pues de la norma, de lo normal. Lo cual va a ser importante para nuestra siguiente definición de lo que es una moral fáctica. Hasta aquí, la moral normativa son todos aquellos principios, normas, leyes, reglamentos o parámetros que socialmente nos han ido heredando y con los cuales nos van formando un tipo de mentalidad y con base en lo cual también juzgamos el mundo. Continuamos. Moral fáctica. Son todos aquellos actos o comportamientos guiados o condiciones por elementos internos. Recuerden, lo normativo era externos al sujeto, los cuales señalan un querer ser. Ojo, lo normativo era un deber ser, lo fáctico es un querer ser, o la expresión de un deseo o gusto. Agregaría también ahí, o preferencia. Lo fáctico es aquello que impulsa primariamente nuestros comportamientos sociales, es decir, son los resortes primitivos que impulsan nuestras acciones, sin necesariamente atender cuáles son correctos de acuerdo a la tradición o la estructura social, política y cultural predominantes. Es decir, son los resortes que nos mueven a actuar primariamente, sin necesariamente tomar en cuenta el deber ser, o porque no lo sepamos, no lo conozcamos, o básicamente porque vamos en contra de ello. Al afirmar que impulsan nuestros comportamientos, se pretende afirmar que se expresan de manera espontánea y muchas veces de manera reflexiva, cuando nos motivan a actuar sobre su base. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, del querer ser, de lo irracional, de las pasiones, los deseos, los gustos, básicamente todo aquello que es irreflexivo, que es espontáneo, que nos gobierna, que nos impulsa, que lo hacemos de manera súbita, sin pensarlo. Es decir, nos gana lo emocional, lo pasional, el deseo, el gusto, y no nos fijamos necesariamente si lo que queremos, deseamos, nos gusta, lo que nos apasiona, es necesariamente correcto socialmente hablando. La moral fáctica viene de factum, de hecho, es decir, son los comportamientos como de hecho suceden, no como quizá deberían suceder. Ahora vemos algo para abundar sobre esto. Pero quédense con esta idea. La moral fáctica claramente es distinta a la normativa, porque lo normativo es cultural, lo fáctico es natural al sujeto. Las emociones, los impulsos, las pasiones, el querer, es algo que se nos impone con el hecho de nacer, con el hecho de empezar a vivir en sociedad. Empezamos a querer cosas que quizá no necesariamente las podemos conseguir, o quizá no necesariamente lo que más nos convenga de acuerdo a la tradición, ¿sí? Pero no podemos negar que lo sentimos. Como aquel sujeto que eventualmente se le ha registrado con un nombre masculino o con un nombre femenino, pero que siente que ni siquiera ese nombre se relaciona o tiene idea con la manera como se concibe a sí mismo. Es decir, él o ella quiere ser alguien distinto a él o ella,
Sin embargo, el nombre, el rótulo social que le han puesto, lo normativo, indica que tiene otro tipo de orientación, perdón, otro tipo de identidad sexual, con lo cual él o ella no coincide. Aquí se ve claramente un gusto, una preferencia que no coincide con lo que se refleja socialmente, normativamente hablando. Continuamos. La moral, un poco volver a hablar de la moral, pero aquí con base en esta distinción. Dos aspectos de la moral, un aspecto fáctico y un aspecto normativo. Lo fáctico son los deseos, el gusto, el querer, son instintivos y son relativos a nuestra naturaleza como seres con voluntad. Son subjetivos, es decir, son emociones que pertenecen a un solo sujeto. Intensos, pueden ser muy intensos, muy fuertes y más o menos duraderos, pero nos mueven a actuar. Piensen ustedes, por ejemplo, en este tercer aspecto del aspecto fáctico, tercer elemento, perdón, del aspecto fáctico. Son subjetivos, intensos y más o menos duraderos. Por ejemplo, piensen en el odio como una emoción. Es decir, puede ser muy intenso un sentimiento, una emoción como esa. Puede ser muy intensa y puede ser más o menos duradera. Quizás se va temperando con el paso del tiempo y se vuelve ya no en algo, no el odio, pues una emoción frente a alguien o frente a algo que tiene uno que hacer y que odia hacer. Por ejemplo, si alguien que está trabajando y detesta ese trabajo, empieza a odiar todo lo que tiene que ver con su trabajo, pero tiene que realizarlo porque es su obligación social. ¿Sí? Quizá esa emoción de rechazo, de odio hacia esa labor, se va temperando porque tiene que cumplir con una obligación social. Hay ahí claramente un contraste o hay una ruptura entre lo fáctico y lo normativo. Y ahí hay un problema moral entre un sujeto que tiene que hacer lo que no le gusta, pero que debe hacer, ojo ahí, no le gusta, pero debe hacer. Lo fáctico y lo normativo. Un problema moral surge cuando hay justamente ese choque entre el querer y el deber. Vemos ahora, el aspecto normativo. Pertenece a lo racional y lo razonable, los valores, la responsabilidad, el deber, etc. Son construcciones culturales, convencionales y estructuran a la sociedad. Sin normas no hay sociedad. ¿Sí? Buscan la objetividad y el valor más allá de su perspectiva personal, su valor social y cultural. Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo un contraste entre una y otra cosa. Los deseos, el gusto, lo racional y los valores. Instintivos, relativos a la naturaleza, y son construcciones culturales convencionales y por lo tanto son sobrenaturales, en el sentido de que van a tratar de darle causa al ímpetu y a la naturaleza humana. Buscan la objetividad y los otros son subjetivos, es decir, se busca que valgan más allá de lo que cada sujeto crea que vale. Es decir, buscan que el valor, pues, de las costumbres y los parámetros sociales valgan para todos, no sean tan relativos a cada sujeto. ¿Cómo interactúan estos dos aspectos de la moral? Bueno, desde luego es básico ver esto. No son aspectos que permanezcan separados. Dado que el aspecto fáctico es instintivo, no es posible decir que esté condicionado por algo normativo, al menos no al principio. Los deseos o el querer, el gusto incluso, empiezan a ser condicionados por lo normativo cuando recibimos un no como respuesta al expresar un deseo o cuando se nos indica que moderemos nuestra forma de pedir un deseo. Lo normativo lo condiciona porque empieza a señalar la forma correcta de expresar y de desear. Norma nuestra expresión y nuestros deseos porque nos muestran que hay límites. Como por ejemplo, vean a un hermano menor de ustedes. Quizá incluso se le juzgue como caprichoso, porque él no tiene muy claro la idea de los límites. Solo sabe que quiere, que necesita cosas. Y eventualmente puede desear esto o aquello, casi cada cosa que ve, incluso que no son de él, le gustan y los quiere. Y lo que recibe es un no como respuesta. Ese deseo, ese gusto, ese ímpetu que siente eventual, va a ser marcado por los límites, por el señalamiento de sus mayores. Y ese no que recibe es el aspecto normativo invadiendo ya la esfera fáctica o subjetiva del sujeto. Eso es lo que quieren decir estos tres aspectos.
La idea de límites es normativa. La idea del instinto, del gusto, no tiene límites normalmente. Seguimos. De hecho, puede afirmarse que todo lo fáctico se convierte en un aspecto normado por la cultura y el orden predominante. La educación familiar y la educación formal son formas claras del aspecto normativo. Sin esa forma de condicionamiento, forma de moldear nuestros deseos, de marcar límites, en ocasiones sería imposible una convivencia civilizada o tolerante. Piensen ustedes aquel sujeto que no puede reconocer límites. Tarde o temprano se puede convertir en un peligro para los demás, porque solamente desea y solamente encuentra un fin al deseo cuando lo satisface. Imagínense lo que puede llegar a desear. Puede desear, por ejemplo, a alguien más, y además desearlo de una forma como no es correcto desear a alguien más. No solo expresarlo, sino quererlo tomar. Claramente ese sujeto se puede convertir en un problema. Ujú. Puede ser pues un sociópata. Ujú. Esa es la idea justamente, que a veces lo del aspecto normativo es muy necesario para darle sentido a la sociedad. Y a veces se convierte en un problema cuando un sujeto llega a ser tan bien educado que pierde toda espontaneidad y solamente actúa con base en un deber ser. Preguntas. Las preguntas básicamente quiero que hagan, que las respondan. Y si es posible que las puedan publicar en Edmodo. Como archivo adjunto, aquellos que quieran, no es una obligación, pero sin embargo traten de pensarlas. Y quizá no todos las publiquen sus respuestas, quizá algunos simplemente lo que hagan es revisar las respuestas de sus compañeros y también hacer una crítica de las mismas. La primera pregunta es, ¿qué aspecto fáctico de tu vida ha sido claramente moldeado por lo normativo? Justifica tu respuesta. 2. ¿Crees que lo normativo es siempre positivo para la sociedad? Justifica tu respuesta. Y la 3 no es una pregunta, es, ofrece algún ejemplo de algo fáctico, un deseo, gusto, impulso que termine convirtiéndose en un elemento puramente normativo, es decir, en una forma de responsabilidad personal y social. Aquí pueden, por ejemplo, ver ejemplos muy, valga la redundancia, muy básicos. Por ejemplo, aquel sujeto, aquellos sujetos que deciden tener descendencia, un hijo, porque quieren, desean tener un hijo o una hija. Ese deseo primario se va a convertir en una obligación normativa. Darle educación, darle vestido, alimento, sustento. Es decir, ese primer impulso por tener, desear tener, se convierte en una serie de obligaciones. Ese es un buen ejemplo. Piensen en alguno que pueda ser igual de bueno.